Muy buenas noches. Esta noche en nuestro estudio vamos a estudiar lo que llamo yo descifrando, perdóname, descifrando el código de Apocalipsis. Um, y ustedes saben que aquí te equipamos para vencer las tentaciones, trampas y engaños del enemigo. Y en mi opinión, una de las grandes trampas o quizás una de las más peligrosas es no entender este libro de Apocalipsis y no entender, descodificar el libro. Uh, si no tienes y quieres una copia de la guía de estudio, entonces nada más me dejas saber y yo te lo puedo mandar directamente. Si esto es tu primera vez escucharme, sepa que español no es mi segundo idioma, no es mi primer idioma. Así que de vez en cuando escucharás una palabra mal pronunciada, pero siempre bien enseñada. Bueno, con eso, es cierto, si no sabes descodificar, ¿verdad? O descifrar, como usted quiere entenderlo, ciertas cosas de Apocalipsis, es cierto que será muy difícil entender el libro. De hecho, eso mismo es la base. Hay muchos símbolos, hay muchos números, hay colores. Esta noche vamos a mirar esos cinco cosas, ¿verdad? Los números, los colores, uh, personas y animales, ¿ok? Porque hay personas en el libro y también animales que vemos en el libro. También el número 4 serán los objetos. Hay cosas que vemos en el libro que el libro menciona y hay lugares. Vamos directamente a nuestro PowerPoint. Um, y antes de empezar, déjame decirles cómo vamos a estudiar este libro. Porque yo tengo el libro dividido en capítulos. Espero que han hecho lo que primero pedí de ustedes, que es leer capítulo 1 al capítulo 3. Ok, como hoy no vamos a leerlo directamente, ok, no vamos a leer el libro, nada más yo voy a cubrir lo que se ve, como dijo ahora, estos símbolos que acabo de mencionar. Voy a mirar los símbolos que se ve en el libro. Hoy estamos en 1 al 3, pero en la próxima semana, ya cuando tengamos ya claro cuáles son los símbolos, y por eso yo les mandé la guía, como digo, si no la tiene, me deja saber y yo te la puedo mandar. Por eso también yo te mando la guía, porque en la próxima semana profundizaremos estos tres capítulos. Quería que los leyera para tener como una reseña en la mente de cómo es el libro, pero en la próxima semana profundizamos las cosas y estudiamos, ¿ok? Hoy nada más vamos a mirar los números, colores, animales, personas, objetos y lugares, ¿ok? Después de eso estudiaremos capítulo 4, 5, perdón, 4, 6 hasta 8, 1, perdón, eso dice 2. Como digo, español es mi segundo idioma, perdóname, ora por Kevin. Después de eso, 8, 2 a 11, ok, 12 a 14, 15 a 19 y 20 a 22. Entonces, así vamos a estudiar la Biblia para que vean. En cierta manera, uno puede entender cuántas semanas vamos a estar en Apocalipsis. Tomaré mi tiempo con este libro. ¿Por qué? Porque, como ya vamos a ver, hay mucho simbolismo, hay muchas cosas para entender. En general, el libro de Apocalipsis es un libro profético, o lo que decimos
apocalíptico. So, otra cosa antes de empezar en nuestros el simbolismo. Para entender el libro, vamos a mirar antes de empezar eso otros tres elementos. ¿Ok? El primer elemento será el autor. ¿Ok? ¿Quién nos escriba? Segundo, el género. Y por último, brincamos a los símbolos. So, empezamos con el autor. El autor es el apóstol Juan. Juan fue apóstol de Jesús. Él fue el último para morir entre todos los apóstoles. Muchos fueron crucificaron o murieron de otra forma. Juan no murió así. Juan murió una muerte natural. Él fue expulsado a la isla de Patmos, y mientras que estaba ahí escribió este libro. Escribió alrededor el año 95. Como siempre les digo, la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Sobre todo, su propósito, su enfoque es instruirnos en las enseñanzas y doctrinas de Dios. Okay, es un libro muy espiritual, pero también el libro de la Biblia tiene un aspecto histórico. Y este libro fue escrito en el año 95. Eso es muy significante y les digo por qué. Porque cuando uno estudia la Biblia y esa persona es una persona escéptica, que es decir, que no creen en la Biblia, una de las cosas que usan para llegar a un punto de credibilidad de la Biblia es miran el año en que la Biblia o la carta o lo que sea fue escrito. ¿Ok? Y lo más cerca que estamos a la vida de Cristo, o la vida o el evento, perdón, que está pasando en el cuento, entonces sabemos que tenemos en el escritor un testigo ocular. Y en este caso, Juan escribió esto en 95. Estamos hablando unos cuantos años después de la muerte de Cristo. Cristo se supone murió entre, entre 33 y 35. Entonces, si murió, estamos hablando de 60 años de la muerte y resurrección de nuestro Salvador. Eso es muy significante. Significa que Juan estaba. Usted y yo sabemos que Juan estaba, pero para la persona que no cree, la persona que viene criticando la Biblia, eso es muy importante, porque saben ya que tienen un escritor que es también testigo ocular, sabe lo que está hablando porque estaba ahí. So, muy significante, y como les dije, fue escrito en la isla de Patmos. Vamos a hablar más acerca de Juan más adelante, pero esto te da como agua a fondo acerca de él. Fue apóstol y también testigo ocular. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso en la semana entrante, cuando hablamos acerca de los primeros 3 capítulos. En cuanto al género, el género es apocalíptico. Apocalíptico quiere decir es una revelación, como vemos aquí. Ok, es una revelación de Jesucristo. Juan lo dice en el primer capítulo de su libro, 1 al 2, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos
lo que debe suceder pronto. Lo dio a conocer enviado su ángel a su siervo Juan, hablando acerca de él mismo, quien da testimonio de todo lo que vio. ¿Ve? Entonces, por eso digo que el año que fue escrito es muy importante. Es decir, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él testifica acerca de lo que Jesucristo le dijo. ¿Por qué? Porque estaba. So, Juan aquí nos está diciendo que este libro tiene como base evidencia escolar. Yo estaba, yo lo vi, yo sé de lo que estoy hablando y por eso estoy en Patmos, porque yo seguía hablando acerca de eso y no me querían en ese carril, ¿verdad? No me querían en ese camino. So, me expulsaron a Patmos, ¿verdad? Pero es una revelación y es el único libro que tenemos en el Nuevo Testamento que es, yo pongo entre comillas, que es profético, ¿ok? ¿Profético en qué sentido? Profético en el sentido de que Juan está profetizando acerca de lo que va a pasar, pero es apocalíptico en el sentido de que estamos hablando de los últimos tiempos. So, es la profecía, pero en otro nivel. Esa profecía, algo que va a pasar en el futuro. Les estoy diciendo esto, pero para que sepan, estamos hablando de los últimos tiempos, un tema que Jesús también hablaba con sus apóstoles, porque recuerden que le preguntaban, y aquí tenemos a Juan, el apóstol a quien Jesús amaba, ¿verdad? Explicando lo que es el futuro, cómo será, y será un futuro apocalíptico, es el fin. Es el único libro que tenemos en el Nuevo Testamento que es profético. En el Antiguo Testamento tenemos muchas profecías y muchas de esas profecías, como veremos en nuestros estudios, muchas de esas profecías tienen que ver con el fin del mundo también. Ok, volviendo a nuestro PowerPoint. Por último tenemos los símbolos. So, aquí vamos a tomar nuestro tiempo para entender qué son los símbolos, qué significan y cómo los podemos entender. Ya les decía que estamos hablando más o menos de 5 categorías. Aquí las tiene en la pantalla. El libro de Apocalipsis nos presenta con muchos números. Vemos varios números. El libro es repleta de números, y uno, por ejemplo, es el número 7. Vemos muchas personas preguntan acerca de 144,000 personas, y hay muchos números en el libro de Apocalipsis. También vemos colores. Hay varios colores. El escritor está hablando acerca de ellos, y en sus descripciones él pone el color. Él toma mucho cuidado para decirnos que esto es púrpura, esto es blanco, y toma mucho cuidado para decirnos que este color tiene importancia. También él presenta personas y animales. Vemos caras de leones, ángeles y todo eso. So, él también está presentando a nosotros unos animales y personas que también tienen su importancia. Objetos. Vemos cosas, estrellas, vemos tronos, y vemos cosas que él como objetos presenta: el mar, fuego y todas esas cosas. Bronce, por ejemplo, es un color, también es un objeto. Entonces él presenta todo eso, y también lugares, ciudades, el mundo, y él nos pone en la historia, ¿verdad? Y nos lleva
a ciertos lugares también. So, empezamos con los colores. Como digo, ya tienen la guía. So, ¿qué significan los colores? En primer lugar tenemos el color blanco. Ahora, déjame explicar que cuando estamos mirando los colores, el propósito y las definiciones son generales, ¿ok? Generalmente, blanco significa alegría, victoria, triunfo y pureza, como vamos a ver. Pero quizás hay un momento cuando que no. Mayormente es así y uno tiene que interpretar eso. Y el punto aquí es cuando lees, es como leer una historia cuando era niño. Y el autor usa un color como un hilo a través de toda la historia. Y si uno presta atención, entiende que ese color, un número, un símbolo, tiene su significado al final. So tenemos que interpretar el libro así. Lo interesante con la Biblia es que queremos que Dios se interprete. En la literatura a veces no es tan fácil porque el autor nos presenta un color o un objeto, una persona, y tiene su significado. Podemos entender este color como pureza o peligro, verdad o seguridad. But el autor no siempre ofrece una interpretación. El autor presenta el color, nos da circunstancias en que el color es usado y le toca al lector entender lo que el autor quiere decir. Eso es un escritor secular. En la Biblia, Dios casi interpreta los colores para nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, cuando uno quiere entender el libro de Apocalipsis, no lo vamos a hacer esta noche, solo es para que tengas algo en la mente para entender. Cuando uno quiere interpretar la Biblia, el libro de Apocalipsis, vemos los símbolos, colores, lugares, y usamos el Antiguo Testamento para entender lo que está pasando en Apocalipsis. Porque Juan usa muchos de los símbolos que se presentaron en el Antiguo Testamento y los interpreta, ¿verdad? En el Nuevo, bueno, no siempre interpreta, pero nos presenta esos conceptos en Apocalipsis. Y les digo así porque Juan, acuérdense, es que él es judío y está escribiendo a la iglesia. Y para él muchos entienden el significado de las cosas que él está hablando. Entonces no hay mucha necesidad para que él interprete. Pero para nosotros tenemos que volver al Antiguo Testamento para entender lo que él está haciendo. Y eso es lo que vamos a hacer. So, te digo como un foco para que sepa a dónde voy con estos colores y todo. So, blanco es alegría, victoria, ¿verdad? Alegría, perdón, de victoria, triunfo y pureza. Tenemos rojo. Obviamente rojo es muy fácil, es uno de los colores fáciles porque es derramamiento de sangre o violencia. También lo podemos entender como guerra. Escarlata, realeza, ¿verdad? Realeza, también derramamiento de sangre, es muerte, en otras palabras, es muerte. Es lujo sin sentido, ¿verdad? Es lujo, opulencia, lujería, es prosperidad, pero no de Dios, ¿ok? No es rojo, escarlata, es como derramamiento de sangre, pero también se asocia con ese lujo mundano.
Púrpura, también realeza, sabemos. Negro tenemos hambre y muerte. Hambre y muerte siempre es algo negativo, ¿verdad? Blanco es muy puro, algo bueno, pero el negro es siempre algo... Yo creo que por eso hay mucho prejuicio en el mundo, ¿verdad? La gente negra cree que... Pero no, ellos aplican eso mal. Yo sinceramente creo eso, que hay mucha gente que cree en eso. Verde pálido, plaga, enfermedad, y también es una muerte resultante de plaga, ¿verdad? Vemos verde pálido, pero es muerte también que viene de esa plaga o enfermedad. Y también tenemos oro, que es esplendor real. Ahora, en la Biblia también tenemos personas y grupos de personas. Un ángel o ángeles. Sabemos que un ángel es mensajero de Dios. Hay que entender eso. El ángel es mensajero de Dios, uno que lleva a cabo la voluntad de Dios. Porque las dos definiciones. Porque en el primer capítulo de Revelaciones, creo que es el primer capítulo, no, quizás es el segundo o tercero, perdón. Vemos la palabra ángel, que es literal. Ok, tenemos un ángel como Gabriel, que es un ángel, ¿verdad? Pero también la Biblia habla acerca de los ángeles de la iglesia. Los ángeles de las 7 iglesias. Y ese ángel es el que lleva a cabo la voluntad de Dios. O es el pastor de la iglesia, el líder de la iglesia, el ángel de la iglesia, ¿verdad? Vamos a verlo cuando estudiamos eso, pero para que sepas, tenemos dos definiciones ahí. Tenemos esposa del Cordero, eso es el pueblo de Dios. Entonces eso es esposa, que es singular, pero se refiere a todos los creyentes o el pueblo de Dios. La Nueva Jerusalén también es el pueblo de Dios. La Nueva Jerusalén incluye a todos nosotros, no solamente a los judíos. Iglesias, 7 iglesias, por ejemplo, como acabo de hablar, comunidades de creyentes, tenemos grupos de personas, comunidades de creyentes en Asia Menor, símbolos de toda la iglesia. Ok. Próximo, ancianos, y vemos en el libro 24 ancianos, otro número, ¿verdad? 7 iglesias, 24 ancianos, también otro número que sobresale, ese número 12, pero son miembros de la corte celestial, ¿verdad? Sugieren las 12 tribus de ellos, ¿verdad? De Israel. Tenemos los 12 tribus y los 12 apóstoles, y juntos son 24, perdóname, ancianos. Tenemos ahí todo el pueblo de Dios. Otra persona, la prostituta de Babilonia, también es la bestia. Ok, la bestia o esa prostituta es el imperio romano. Y aquí muchas personas dicen la iglesia católica. Vamos a hablar de ese tema también. ¿Esto realmente es la iglesia católica? Vamos a mirar eso. La palabra mujer, esa es una de esas palabras, como digo, mayormente una mujer es una mujer, pero vemos en Apocalipsis una mujer que representa un pueblo. Ok, ella representa un pueblo o la ciudad que representa el mismo pueblo, ¿verdad? Que es judío. Ok,
vemos en Apocalipsis animales, y déjame decir esto. Um, la primera parte de nuestro estudio, cuando estamos hablando de, descifrar, ¿verdad? Esa parte aquí, yo sé que no es muy profundo. Es nada más entender las definiciones. Y esto nos da la base para continuar. Porque sin esto, no creo que será muy entendible el libro. Yo sé que estamos leyendo eso, pero créeme, es importante. Tenemos los cuatro animales. Cuando ves los cuatro animales y fuera de su contexto, no estamos leyendo la Biblia ahora, no tiene mucho sentido. Pero cuando vamos a la Biblia, verás los cuatro animales. Esos cuatro animales tienen cabezas de leones y cosas así, muchos ojos y todo eso. Y eso significa o simboliza la grandeza de Dios manifestada en la creación. ¿Ok? La grandeza de Dios manifestada en la creación. Lo veremos cuando estudiamos. También vemos bestia, que ya hablé de la bestia, la primera bestia. Tenemos la segunda bestia. La primera bestia es el imperio romano, el emperador. La segunda bestia son los funcionarios locales del imperio. Tenemos el país, ¿verdad? Del país romano. Ahora, entiende que Juan está usando imperio romano como su habla, y lo que vamos a ver en el futuro es el revivimiento de ese imperio. Ustedes saben que el imperio romano fue algo grande. Ellos tenían mucho poder. Controlaba hasta la mitad del mundo en un momento. Ellos tenían mucho control. Y lo que quiere hacer Satanás es volver a eso. Ese imperio va a revivir. ¿Ok? El imperio va a revivir. Y es por eso que muchas veces la gente piensa, wow, estamos viendo eso ahora. Guerras y rumores de guerras está pasando. Eso puede ser el revivimiento de ese imperio, porque sabemos que eso va a pasar. La gente tema un poco, y eso es entendible. La segunda bestia que vemos en Apocalipsis representan los funcionarios del imperio. ¿Ok? El dragón, obviamente es Satanás. Caballos, hay 4 caballos que vemos. Poder devastador, como significa invasión militar. Vemos caballos, los 4, y también otros caballos, que casi siempre es algo devastador o una invasión militar, un ataque militar. Casi siempre es eso. El cordero obviamente es Jesucristo. Y también tenemos objetos, coronas, diademas. Eso también es realeza, poder real, autoridad. Cuando ves eso, las coronas también. Ojos, los ojos en los ángeles. Tenemos una bestia con muchos ojos. Eso es una imagen espantosa, yo sé, pero imagínese una bestia con su cara, con su cabeza lleno de ojos, ¿verdad? Eso es, oh my God, eso es algo espantoso. Pero eso es conocimiento. Vemos otra bestia con 7 ojos, ¿ok? Eso es una representación del conocimiento infinito de Dios. Dios sabe todo, Él ve todo. ¿Ok? Eso simboliza eso. Cabeza con cuernos, poder, autoridad.
también significa al que tiene autoridad, como emperador o un rey. ¿Ok? Joyería, de nuevo, riqueza, gran belleza y palmas, triunfo. Vemos eso también en los evangelios cuando Jesús entró y teníamos las palmas que vimos. Túnicas, ok, hay túnicas largas. Estamos hablando de los sacerdotes ahí. El mar es fuerte, ¿verdad? O puede ser un agente destructivo. Es un elemento maligno. Cuando pensamos en el mar, casi siempre pensamos en vida, pero en la Biblia no es así. El mar sí suple la vida, pero la Biblia usa los ríos para eso, ¿ok? Los lagos y ríos que suplen la vida. Pero el mar es como un lugar para los muertes, es algo, es un elemento, como digo aquí, maligno. La espada es la palabra de Dios o el juicio de Dios. También vemos devastación a través de la espada de Dios que sale de su boca y mata. Tronos, autoridad real, trompetas, la voz divina de mando, ¿verdad? Cuando vemos en Tesalonicenses, vemos esa voz de mando que suena como trompeta, o Juan en este libro habla acerca de la voz que suena como es una voz divina que suena fuerte, ¿verdad? Es una voz de mando. So es la voz de Dios a través de un ángel o el mismo Jesús. Las alas, muy lógico, movilidad, sugiere tanto la velocidad con la que se lleva a cabo la voluntad de Dios. So, la omnipresencia de Dios también. Las alas, vemos ciertos ángeles con muchas alas. El ángel no tiene omnipresencia, pero los ángeles, cuando leemos acerca de ellos, están en muchos lugares que representan la omnipresencia de Dios. Y déjame decir algo acerca de eso aquí, que los testigos de Jehová tienen una teoría, como una teoría o su doctrina, dice que Dios no es omnipresente. Ok, Dios, óigame, Dios no es omnipresente. Dios es central, está en un solo lugar. Dios no vive en nosotros, Dios no está en nosotros, aunque la Biblia dice que sí. Cristo en ti, para ellos es lenguaje simbólico. Y en vez de ser omnipresente, Dios usa sus ángeles para reportarle lo que está pasando. Y para mí no tiene lógica, porque si Dios es todo, para ellos el conocimiento de Dios es porque los ángeles le informan. Eso no es el Dios de la Biblia. Y por eso muchas personas dicen que no son creyentes. Se dicen que son cristianos, pero no reconocen que Dios no aprende nada, ya lo sabe. Si un ángel le informa, Dios aprendió. Si un ángel le lleva información, ¿verdad? Es mensajero de Dios, sí, pero para nosotros. Él manda un ángel para mensajar a nosotros. Él ya lo sabe. Pero manda un ángel y así Él nos habla. Pone una persona en tu vida que parece humana. Realmente no fue humana, es un ángel, y se va y nunca ves a esa persona de nuevo. Entonces, Dios no aprende nada, no es informado. Dios ya sabe, y Dios es omnipresente, está en todas las partes siempre. Pero muchos de ellos malinterpretan la Biblia para decir que las alas tienen que ver con movilidad, y simbolizan la omnipresencia de Dios, y ellos malinterpretan eso como la omnipresencia de Dios, que Dios no es omnipresente.
pero los ángeles están donde Dios quiere estar. Él tiene tantos ángeles que no tiene que ir él solo. Los ángeles le pueden informar, y eso no es así. Ok, no es así. Los ángeles son para nosotros. Sirven a Dios, claro que sí, pero no para informarle, porque Él ya sabe todo. Ok, Babilonia, la ciudad del mal, el pueblo del maligno. Babilonia es como Roma, ¿verdad? Egipto, un poder o actitud que representa rechazo y oposición a la voluntad y propósito de Dios. Gente con esa actitud es Egipto, ¿verdad? Es egipcio. Jerusalén, o Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, como ya hemos mencionado. Sodoma. Leemos esto todo en el Nuevo Testamento, perdón, en Apocalipsis, ¿ok? Símbolo de hostilidad, perdóname, hacia Dios y el pueblo de Dios. Vemos eso en Génesis, ¿verdad? Como te decía, usamos el Antiguo Testamento para entender lo que quiere decir el Nuevo Testamento. Si volveremos aquí, como vemos a Egipto, yo tengo aquí el libro de Éxodo, ¿verdad? Porque en Éxodo vemos como los egipcios eran hacia Dios, rechazaban a Dios. Bueno, cuando leemos acerca del Egipto de nuevo, Juan está utilizando símbolos o referencias que sus lectores entienden, ¿verdad? Los lectores de aquellos años de su carta entendían lo que significa cuando él menciona Egipto, cuando él menciona Babilonia, cuando él menciona Jerusalén o Nueva Jerusalén. Ellos tienen un punto de referencia. Por eso digo que nos toca a nosotros interpretar la Biblia desde esta perspectiva, ¿verdad? De qué quiere decir estos lugares en la mente judía. Ok, Sodoma es igual. Sabemos lo que pasó en Sodoma con Abraham y Lot, ¿verdad? Lot quería vivir ahí. Vemos la historia ahí en Génesis 19, 1 a 11. La forma en que los habitantes de Sodoma intentaron abusar de los visitantes angélicos, ¿verdad? De Lot. Los ángeles visitaron a Lot y querían violar, si recuerdan, ellos querían tener sexo con los ángeles. Ok, no, eso no debe pasar. Luego en Génesis, anteriormente en Génesis 6, eso pasó. Y aquí así teníamos los gigantes del mundo en aquellos años. But aquí en Génesis 19 vemos que los ángeles estaban, y la gente, no los ángeles, sino la gente querían tener sexo con los ángeles. En otras palabras, los ángeles obviamente, no es tan obvio, but debían presentarse como hombres, ¿verdad? Como hombres. Nunca vemos un ángel como mujer. Otra cosa que tenemos aquí, un punto aparte, es que nunca vemos en la Biblia un ángel femenina. El ángel siempre es el ángel, nunca es la ángel. ¿Qué significa? Que cuando vemos imágenes de una ángel femenina, no es una imagen bíblica. Segundo, si aquellos hombres de Génesis, querían acostarse, con ángeles, los ángeles se presentaban como varones. Vemos el deseo de aquellos hombres.
el deseo de aquellos hombres eran acostarse con otros hombres. So, eso es otra cosa que debemos entender. Ok, el punto de referencia que Juan está haciendo aquí es eso. So, eso vamos a ver. Sodoma. De esa palabra Sodoma tenemos nuestra palabra sodomía, que es sexo, bueno, no vamos a hablarlo, pero sexo mal, ¿verdad? No es la mejor forma para hacer eso. Uh, Sodoma se convirtió en símbolo de maldad, se aplica a Judá. Eso vemos en Deuteronomio, Isaías, Ezequiel y Jeremías. Ok. Se aplica a ellos como los días de su apostasía. Los días de apostasía es estos días en que se separaron de Dios. Yo sé que ahora es mucho. Respira. Yo sé que... Respira. Yo sé que es mucho, ¿verdad? Yo sé. Ahora estamos poniendo definiciones a las palabras. Luego, más adelante, con calma, podemos entender lo que significa todo eso. Respira. Otro lugar, Armagedón, desconocido en la literatura hebrea. Hablamos de ese lugar, pero no es algo que ellos entienden en la literatura hebrea. ¿Por qué lo menciono? Porque te acabo de decir que tenemos que usar el Antiguo Testamento para entender el libro de Apocalipsis, pero este concepto es algo nuevo. La palabra en sí, Armagedón, es una palabra griega, no es hebrea. ¿Ok? Y él está ya introduciendo una lucha final entre los poderes del mal y el reino de Dios. Ahora, ese concepto, el bien contra el mal, eso sí existe en el Antiguo Testamento. Pero lo que ellos no podían ver, ellos tenían profecía acerca del fin, pero no tenían profecía acerca de una batalla. No tenían esa profecía. Tenían profecía acerca de una resurrección en los últimos días o en el último día, según la literatura hebrea, según la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento. La creencia hebrea es: habrá una última y una sola resurrección. Por eso la resurrección de Jesús fue algo que ellos rechazaron, porque Jesús se resucitó. En el último día sí, todo va a resucitar, pero por eso para ellos Jesús fue hablando de blasfemia. Un hombre que se resucita, que se llama Dios, no es blasfemia, es blasfemia. No podían creer eso. Hay una resurrección, pero esa resurrección en la mente hebrea pasa solamente en el último día, ¿verdad? Es ese concepto de una batalla, Armagedón, una lucha entre los poderes del mal y el reino de Dios. Eso es un concepto que para ellos realmente no existía. Nuestro último categoría, y yo sé que hemos hablado mucho aquí, es los números. Hay un libro que yo leí hace muchos años y casi ya no lo puedo encontrarlo. Yo no sé dónde se lo vende. Yo creo el autor se llama Valo, B de vaca, Alowe. Yo creo que eso es su apellido, yo creo. Pero hace mucho. Pero el nombre del libro es La Matemática Bíblica, ¿verdad? En inglés, Biblical Mathematics, donde él habla, un excelente pastor, y habla acerca de todos los números de la Biblia. Y él usa la misma Biblia para explicar los números.
Y generalmente el concepto es muy aceptado uh, con muchos de los teólogos today, ¿verdad? Hoy. So, casi todos aceptan eso, y muchos han estudiado los números de la Biblia, hasta los mismos judíos, ¿verdad? So, es generalmente aceptado qué significan los números de la Biblia. Obviamente, el cristiano interpretan algunos números un poquito diferente que los judíos. ¿Por qué? Porque estamos mirando a los números desde la perspectiva de Jesucristo, y ellos no aceptan a Jesucristo. So, a ese choque, pero en muchos sentidos estamos iguales. So, el número 1, obviamente el número primario, significa absoluta soltería, ¿verdad? Una absoluta soltería. 2, el número de testigos y apoyo. Recuerden que Jesús, que vayan 2 y 2, ¿verdad? No más de 3. El número de unidad, logro, también resurrección, un concepto, como digo, que no dirían los judíos. 3 es el número del universo también, plenitud divina. Vamos a ver ejemplos de eso en la Biblia. Ahora estoy nada más diciéndote qué significan. 4, un número relacionado con la tierra o el mundo entero, ¿verdad? Toda la creación, ¿ok? Los 4 esquinas del mundo, como decimos en inglés. Universalidad también es 4. El número 5 que no tengo aquí, perdóname, es el número del hombre, ¿verdad? El número del hombre es el número 5. El hombre fue creado en el número hombre. Y 6 también, que es el número de hombre, ¿verdad? Perdón, 6 es hombre, 5 es gracia, perdóname. 5 es el número de gracia de Dios, y 6 es el número de hombre, porque el hombre fue creado en el día 6. Es 1 menos de 7, ¿verdad? Porque el 7 es perfección. Hombre no es perfecto. Era perfecto, pero ya no es perfecto. Entonces el número 6 se relaciona con el hombre. 7 obviamente es el número de Dios. Es perfección, plenitud, invita tratamiento místico, ¿verdad? En Génesis es el número de la plenitud de la creación. Jesús creó todo en 6 días. El séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Es decir, que cesó de trabajar. No es que descansó porque estaba cansado. Es simplemente cesó de trabajar. 10 es el gobierno. 8 y 9 es el fruto del Espíritu, pero simplemente no lo vemos en el libro de Apocalipsis. 8 es el número del Espíritu Santo. So, 8 es el número del Espíritu Santo. 9 es el fruto. 10 es gobierno. Ley también, integridad. 12, gobierno también divino. So, 10 es gobierno humano. Y 12 es gobierno divino. Integridad divina. Sugiere de las 12 tribus de Israel. So, vemos eso. 666, ya estamos brincando, va. 666 es el gran imperfección. Es el número de la bestia, ¿verdad? Es el número de la bestia. 1000, magnitud, plenitud, el número de años reservado solamente para Dios. Edad de oro, ¿verdad? Es 1000. Vemos eso en Apocalipsis. Un cuarto, un tercio es incompletitud, ¿verdad? No es completitud, es parcial. So vemos eso. También 3 y medio, ya que la mitad de 7 denota algo precario, ¿verdad? Es un periodo de tiempo relativamente corto, o una situación temporal. Eso es 3 y medio. Vamos a verlo
en la Biblia, y también tenemos 1044, uh, 144,000, perdóname, yo no sé por eso no me sale. Es el número de los elegidos, y también la perfección del pueblo de Dios. So, muchos creen que eso solamente van al cielo. Otra cosa que dicen los testigos de Jehová, que son los únicos que serán en la nueva tierra, pero no es así. Ese número son judíos que van a evangelizar el mundo. Los 7 espíritus, aquí tenemos Mateos. Yo puedo explicar eso más adelante, qué significan, porque lo vemos en la Biblia. Pero Mateo dice, para este es el de a quien está escrito: he aquí envía mi mensajero delante de tu rostro, que prepara tu camino antes de ti, ¿verdad? Y la palabra ángel, como estaba hablando ahora, significa messenger. Yo sé que eso es en inglés, pero quiero que vean que lo saqué directamente del diccionario de la Biblia. Y vemos el mensajero, el ángel que es mensajero, ¿verdad? Se refiere a una persona. Es el mismo palabra que usamos como ángel, pero estamos hablando de una persona, ¿verdad? Yo mencioné eso hace poco. La palabra ángel puede decir un ángel, un ser celestial, pero también ángel se refiere a un ser humano, o puede ser el pastor, y en este caso tenemos un muy buen ejemplo aquí en Mateo. Los 7 espíritus, vemos esa palabra en Apocalipsis. Los 7 espíritus no son espíritus, sino ángeles. Pero, como digo, vamos a mirar eso también. Porque 7 es el número de perfección de Dios, infinidad, abundancia, la creación hecha en 6 días. Son ejemplos de lo que hemos visto en la Biblia. Yo sé que eso no fue muy divertido. Hay más cosas que vienen. En la semana entrante, quiero que lean, por favor, capítulos 1 y 3, si no lo han hecho. Espero que sí. Si tú leíste esos capítulos, como les decía anteriormente, ya sabes de lo que estoy hablando cuando menciono los números, colores, personas, animales, objetos y lugares. Tú entendías. Si no leíste, entonces estabas aburrido. Estás como, oh my God, ¿de qué está hablando? Es porque no leíste, ¿verdad? No hiciste tu tarea. Yo espero que hagas la tarea esta semana, que leas esos capítulos. Me gustaría que lo hagas de antemano, antes del estudio. Y yo sé que los leíste antes, yo sé. Quizás no. Pero yo quiero ahora que lo hagas con esas descripciones que hemos visto en mente. Teniendo esas descripciones, definiciones y puntos de referencia ya en mente. Y así quizás puedes entender un poquito mejor. Si no entiendes bien, no se preocupes, ¿ok? Léalo, porque en la próxima semana vamos a estudiar los capítulos. Yo quería que lo leyeras antes para tener en mente todas esas cosas que yo acabo de mencionar, ¿ok? Pero ahora volveremos a los mismos capítulos, siempre usando esa lista de hoy como referencia. Por eso quiero que tengas una copia, right? Yo te prometo, no será tan aburrido en el futuro, porque vamos a relacionar la Biblia con las cosas que está pasando ahora y todo eso, ¿ok? No será siempre así, but hoy tuvimos que poner esa base para que tengas una idea
de lo que está hablando la Biblia. Si uno no entiende el idioma, no se puede entender nada. So, tuvimos que cubrir esas cosas para que tengas el concepto bien claro en la mente. Y en la semana estudiamos, ¿verdad? Porque esas cosas se repitan a través de los capítulos de la Biblia. So, que Dios los bendiga. Espero que entendieron todo eso. Y nos vemos en la semana